Bien, estimados y estimadas jóvenes, bienvenidos a este tema que se llama magnetización de materiales, en el cual vamos a ver algunos principios eh, que nos ayuden a comprender el magnetismo eh, o los campos magnéticos en presencia o en el interior de materiales, ¿sí? De materiales físicos, pues. Hasta ahora en EMA, pues creo que ustedes han visto, incluso en los ejemplos de la UPB, han visto el campo B, ¿sí? El campo magnético en el vacío y en medio en un vacío ilimitado, ¿verdad? Ahorita iniciamos una serie de videos donde vamos a ver campos pero dentro de materiales físicos, ¿sí? De eso se trata. Entonces, ante todo, definir que un concepto importante es tener claro que las fuentes de campo magnético, ¿verdad? Las fuentes de campo magnético son en general las corrientes eléctricas, ¿sí? Eh, en mi, Desde mi humilde punto de vista, una carga eléctrica en movimiento es una especie de corriente eléctrica, pero técnicamente hablando no es lo mismo. Una corriente eléctrica tiene muchas propiedades que no tiene una única carga, digamos, disculpen la expresión, una carguita eléctrica en movimiento. Sin embargo, en lo personal, esto es personal, y de hecho ayuda mucho intuitivamente a comprender ciertos fenómenos magnéticos. eh, una carga eléctrica en movimiento es una especie de corriente eléctrica. Pero mantengamos separados los dos conceptos, pero lo que sí es un denominador común en ambos conceptos es que tanto en las corrientes eléctricas, perdón, son claro, con su propia fenomenología y todo eso, son cargas en movimiento. Y obviamente una carga eléctrica en movimiento es una carga eléctrica en movimiento. O sea, el movimiento es un denominador común, ¿sí? Entonces se requiere que las cargas tengan un aspecto dinámico, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? Una corriente eléctrica produce este campo magnético. Igual acá en esta espira, fíjense bien por favor en esta espira, eh, nos va a servir más adelante. La espira produce campo, perdón, no sé si dije campo eléctrico acá, es campo magnético, perdón, es campo magnético. Aquí se ven también líneas de campo, ¿sí? Líneas de campo magnético que son producidas por la corriente que circula por la espira, ¿sí? Eh, Igual, ¿verdad? Un solenoide es básicamente análogo a lo que se llamaría un electroimán. Eh, Tiene líneas de campo salientes, líneas de campo entrantes, es decir, un polo norte y un polo sur, un, un imán de barra, ¿verdad? O un imán en general, eh, y el mismo planeta. Todo tiene su fundamento o en corrientes eléctricas, ¿sí? Obviamente estos tres son corrientes eléctricas, ¿sí? Esto tiene que ver con corriente eléctrica, esto tiene que ver con corriente eléctrica, esto tiene que ver con corriente eléctrica, esto que está acá tiene que ver con mecánica cuántica y cargas en movimiento, ¿sí? Y esto tiene que ver con corrientes eléctricas, pero es complicado, o sea, explicar el magnetismo de la Tierra es complicado, ¿sí? Es complicado. Tengo entendido que todavía no se le da una explicación exacta a cuáles son los fenómenos. Perdón, sí se sabe, se supone que ciertos fenómenos dan origen al magnetismo terrestre, pero no se pueden explicar. Hay teorías, pero aún hay muchas cosas hay muchos huecos que llenar. ¿Ok? Eh, entonces, a nivel microscópico, ¿sí? A nivel microscópico, eh,
los fenómenos magnéticos o el magnetismo que ustedes veían en uno de los videos de la UPB, como el de la magnetita o incluso el de un imán industrialmente fabricado, si se fijan ya se están empezando a meter materiales y los campos están dentro de los materiales, ¿sí? Porque el campo magnético existe dentro de la magnetita y sale de la magnetita. Y acuérdense que las líneas de campo se cierran sobre sí mismas. ¿Se acuerdan de eso, verdad? O un electroimán industrial o un imán fabricado industrialmente, pues igual las líneas de campo salen de él, pero retornan a él y entran y existen dentro de él. Entonces, en esos casos a nivel microscópico, las fuentes de campo son las órbitas de los electrones, ¿verdad? Las órbitas de los electrones alrededor de los núcleos, y dicho de otra manera, el spin de los electrones, ¿verdad? Dicho de una manera muy burda, es como el electrón gira sobre un eje, sobre sí mismo, ¿verdad? Aquí tiene mucho que ver la mecánica cuántica, ¿sí? Incluso aquí, ¿sí? Pero visto de una manera, digamos así, un poco básica y clásica, si se fijan, ahí se ve lo que se les decía antes, ¿verdad? Cargas en movimiento. Aquí hay un electrón que está orbitando, ¿sí? Eso es una carga en movimiento y el electrón girando sobre sí mismo, que si ustedes pudieran dividir el electrón en partículas más pequeñas o en diferenciales más pequeños de carga, pues verían el montón de diferenciales girando alrededor, ¿sí? Alrededor de este eje, ¿verdad? Dicho de una manera muy, muy básica. Entonces, acuérdense de esto porque más adelante lo vamos a usar. Vamos a introducir ahora un campo muy importante que es el campo, perdón, la intensidad de campo, perdón, aquí hay un error, no es intensidad de campo eléctrico, es intensidad de campo magnético, perdón, un error de dedo. Entonces es un concepto muy importante, sumamente importante. Es un nuevo campo, ¿sí? En EMA no creo que lo hayan visto. Bueno, si lo vieron, pues es un repaso para ustedes, pero creo que es un campo nuevo para ustedes, un campo vectorial nuevo, un campo magnético vectorial nuevo. Entonces, recordando que ustedes básicamente han trabajado con este campo, ¿verdad? Que se conoce con estos nombres. Sí, campo magnético, inducción magnética, densidad de flujo magnético. Más adelante vamos a ver por qué se le llama, no tal vez en estos primeros 3 videos, bueno, voy a ver, pero más adelante vamos a ver por qué se le llama densidad de flujo magnético. Entonces, H es un nuevo campo que se llama intensidad. Bueno, disculpen, vuelvo a cometer el mismo error, disculpen, no sé por qué. Otro error de dedo. Es la intensidad de campo magnético, ¿sí? Bueno, mejor así ustedes no se les olvida que por este error mío no se les va a olvidar que se llama intensidad de campo magnético. Entonces, si se fijan, no voy a entrar en demostraciones ni en matemática compleja, solo decir que en el vacío, la relación entre el campo que ustedes con el que han estado trabajando y el nuevo que estoy introduciendo acá es sencilla. Esta es una constante, ¿sí? Que se llama permeabilidad magnética del vacío. Es una propiedad del vacío, una propiedad del medio, una propiedad magnética del medio. Ya vamos a definir qué es eso de la permeabilidad. Bueno, vamos a verlo un poquitito más en detalle, ¿sí? Entonces observen que H es básicamente directamente proporcional a B, ¿sí? Eso es. Pero H reviste una importancia primordial. H
depende solo de las fuentes de campo. O sea, H no depende de las propiedades del material. ¿Se acuerdan del vector D de dedo? ¿Se acuerdan que solo dependía de las cargas libres en el caso electrostático? Bueno, H es algo similar. H depende de las fuentes de campo magnético. H no depende del medio, no se relaciona con ninguna propiedad del medio. Se relaciona solo con las fuentes de campo magnético, es decir, con las corrientes eléctricas externas al material, ¿sí? Que probablemente están causando fenómenos magnéticos en el material, o que están incrementando el magnetismo o el campo magnético que ya de por sí posee el material, ¿sí? Es muy importante eso. H solo se relaciona con las fuentes de campo, y eso se puede ver aquí, ¿sí? En la ley circuital de Ampère. Las compañeras de la UPB, ¿sí? Compañeras docentes de la UPB, yo no trabajo ahí, conste, ¿va? Le llamaban a esto el teorema de Ampère, ¿sí? Nosotros acá, y si ustedes se fijan en otros países o en buena parte del mundo, se le conoce como ley circuital de Ampère, ¿sí? Y en ciertos autores como el Sadiku ponen la ley circuital de Ampère en términos de H, no en términos de B, ¿sí? O sea, no lo ponen en términos de este campo, ¿verdad? Sino que en términos del campo H. Y aquí se puede ver ya una primera verificación de que H solo depende de la fuente de campo, que es la corriente encerrada, ¿verdad? Entendiéndose como fuente de campo magnético, pues. Observen que no hay ninguna otra propiedad, ni aquí, ni aquí, ni aquí. No hay ninguna propiedad del medio, no hay densidad, no hay permeabilidad, no hay permitividad, no hay nada, ¿sí? Solo es la muy fuente de campo relacionándose con un campo magnético. Este dl es parte del operador del integral, ¿verdad? Bien. Entonces aquí, como un ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden ver cómo se determina el campo magnético con el que siempre han trabajado en un toroide, ¿verdad? Un toroide es un arrollamiento en forma circular, ¿sí? Con un núcleo que puede ser de aire. El núcleo es lo que encierra ese arrollamiento conductor, ¿sí? Puede ser cobre, ¿sí? Este puede ser cobre, ¿verdad? ¿Sí? Puede estar enrollándose alrededor de un material o del aire, ¿sí? o el vacío. El caso es que se sabe que el campo, por la simetría cilíndrica que tiene el problema, el campo B, ¿sí? es constante a una determinada distancia r, ¿verdad? A un determinado radio. Es decir, el campo B depende solo del radio. Esta es una trayectoria amperiana. Esta de acá, solo voy a señalar este tramito, ¿sí? En un corte transversal del toroide, ¿sí? Ustedes pueden ver que una espirita en la cara interna del toroide sale hacia ustedes, y en la cara externa del toroide entra, ¿verdad? Entonces la trayectoria amperiana, esta que solo un tramito estoy señalando, encierra, ¿sí? a esta corriente, ¿verdad? ¿Sí? Encierra esta corriente. Ahora, ¿cuánto vale esta corriente? Esta corriente encerrada es el número de vueltas del arrollamiento o del solenoide que se enrolla circularmente por el valor de la corriente que circula por el alambre de cobre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que aquí sale una corriente I. Aquí también sale la misma corriente I. Ya van 2 veces que sale, ¿verdad? Aquí sale por tercera vez. Y así, ¿verdad? Sale n veces. Entonces esta trayectoria amperiana
¿sí? Solo un pedacito estoy eh, eh, coloreando, eh, pues encierra n veces esta corriente. Por eso es que la corriente encerrada es Ni. Entonces el teorema de Ampère es este, ¿sí? Observen que es el teorema de Ampère es un integral, implica un integral de línea, ¿verdad? En una trayectoria cerrada, que es precisamente esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Que es esta misma, ¿verdad? Es esta misma. Solo un pedacito estoy señalando, ¿sí? Entonces, a esa distancia r, ¿sí? El campo B a lo largo de esta trayectoria amperiana es constante. Por eso es que sale del integral, ¿verdad? Sale del integral, y el integral del diferencial de longitud sobre toda la trayectoria, pues es la longitud de una circunferencia, ¿verdad? Entonces cuando mandamos esto al denominador acá, ¿verdad? Como está multiplicando aquí, entonces aquí está multiplicando, ¿verdad? Entonces aquí va a pasar dividiendo. Entonces la respuesta es esta. ¿Para qué de ese ejemplo? Para que ustedes vean por sí mismos que B depende del medio. ¿Dónde se ve que depende del medio? Aquí está la propiedad del medio, la permeabilidad magnética del aire en este caso, porque de seguro el núcleo de este toroide es aire, ¿sí? No voy a repetir los pasos porque es exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? Haciéndolo con H, ¿verdad? Es exactamente el mismo procedimiento. Acuérdense que como H y B son sencillamente directamente proporcionales, entonces si B es constante a cierto radio, para cierto radio lo mismo es H, ¿sí? Entonces la única diferencia es que aquí, como es un autor distinto, en vez de R usó Rho, ¿sí? Usó Rho como radio, pero lo demás es lo mismo, ¿verdad? Entonces sale H del integral porque es constante a esta distancia. Se supone que disculpen si no lo dije antes, para B es la magnitud de B es la que es constante. Obviamente el vector sí cambia porque cambia de dirección continuamente. Lo mismo pasa con H, pero la magnitud de H es constante. Entonces al hacer el producto punto, lo mismo pasó en el problema anterior, exactamente lo mismo, ¿verdad? La magnitud de H por la magnitud de L por el coseno del ángulo entre ellos, donde el coseno como de L y H, lo mismo que B y de L, son paralelos, ¿verdad? Entonces el coseno es el coseno de 0, que es 1. Entonces, bueno, solo queda la magnitud del dl integral, que da por resultado el famoso 2pi rho o 2pi r, ¿sí? Entonces esto pasa a dividir acá de la misma manera, ¿sí? Bueno, H sale del integral porque es constante, ¿sí? Es exactamente lo mismo que hicimos antes. Y aquí está la respuesta. Si ustedes comparan esta expresión, ¿sí? Si la comparan con esta, ¿verdad? se dan cuenta que H solo depende de las fuentes de campo, ¿verdad? Mientras que B es cierto, depende de las fuentes de campo, pero depende del material, depende del medio de donde se encuentra, ¿sí? Entonces H es un vector interesante y muy útil porque nos desliga del material. Es decir, aquí pudimos haber tenido, por ejemplo, cualquier material, no solo el vacío, perdón, no solo el aire, ¿sí? Cualquier material, y estamos obteniendo el campo que es debido exclusivamente al conductor eléctrico, ¿sí? A este conductor eléctrico energizado, pues, que transporta una corriente, ¿sí? Eso es interesante. Bien, nos quedamos hasta acá, gracias.